Como habíamos prometido, hoy vamos a ver el vídeo de las monedas conmemorativas de 2 euros de 2021. Bueno, al menos las que ya están preparadas, porque algunas todavía no conocemos el diseño, ni sabemos cuándo se van a emitir, ni siquiera sabemos cuál va a ser su tirada. Por eso os adelanto que probablemente haremos un segundo vídeo a final de año. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado y que le deis un like. En el año 2021, Alemania continúa con el programa de representar a los 16 estados federales que constituyen el país. Este año le toca al estado de Sajonia-Anhalt. El motivo representado es la Catedral de Magdeburgo, oficialmente Catedral de los Santos Mauricio y Catalina. Fue una de las primeras catedrales góticas de Alemania, con una altura de sus torres de 99,25 y 100,98 metros respectivamente. Es una de las catedrales más altas en la antigua República Democrática Alemana. La catedral se encuentra en la ciudad de Magdeburgo, capital del Estado Federal de Sajonia-Anhalt, en Alemania, y en ella se halla también la tumba de Otón I de Alemania. La fecha prevista de salida es a lo largo del mes de marzo y el volumen de emisión es muy elevado, 30 millones entre sus 5 cecas. Eslovaquia conmemora este año el centenario del nacimiento de Alexander Dubček. Alexander Dubček fue el político principal protagonista de la Primavera de Praga, proceso que trató de democratizar el régimen socialista en la Checoslovaquia de la segunda mitad de los años 60 de manera infructuosa. Esta moneda tiene prevista su salida para el mes de noviembre y se desconoce de momento el volumen de la emisión. Eslovenia dedica la moneda de este año al bicentenario del primer museo de Eslovenia. El museo fue fundado en 1821. Junto con el Museo Esloveno de Historia Natural, ubicado en el mismo edificio, el Museo Nacional de Eslovenia es la institución científica y cultural más antigua del país. El museo cuenta con una extensa colección de objetos arqueológicos, monedas antiguas y billetes en el departamento de numismática situado en la planta baja y muestras relacionadas con las artes aplicadas. La moneda ya está en circulación y el volumen de emisión previsto es de 1 millón de piezas. España dedica la moneda de este año a la ciudad histórica de Toledo. La moneda ya está en circulación y el volumen de emisión previsto es de 4 millones como máximo. Ya hemos hablado de esta moneda y os dejo el enlace arriba del vídeo que le dedicamos. En la primavera de 2021 se emitirá la primera moneda de 2 euros conmemorativa de Estonia bajo el nombre El Lobo Animal Nacional de Estonia. La denominación al lobo como animal nacional de Estonia viene desde hace muy poco, abril de 2018, cuando fue elegido por varias organizaciones locales como la Sociedad de la Naturaleza de Estonia, el Museo de Historia Natural de Estonia y el Zoológico de Tallinn. El volumen previsto de la emisión es de 1 millón de piezas. La segunda moneda de este año que saca Estonia está dedicada a los pueblos ugrofineses. Los pueblos ugrofineses son cualquiera de los diversos pueblos del noroeste de Eurasia que hablan idiomas del grupo ugrofinesa de la familia de las lenguas urálicas, como el Khanty, Mansi, húngaros, maris, mornims, sami, estonios, karelians, finlandeses, udmurtos y komis. La moneda se pondrá en circulación en otoño de 2021 con un volumen de emisión de 1 millón de piezas. Finlandia emite la primera moneda de 2021 bajo el nombre de Periodismo y Comunicación Abierta en apoyo de la democracia finlandesa, con la que se quiere hacer constar que Finlandia es uno de los países que goza de una mayor libertad de prensa en el mundo. En 2020, en segundo lugar, solo por detrás de Noruega, lo que supone un valor añadido a su democracia. Las figuras representadas en la parte interior de la moneda se pueden interpretar como figuras humanas estilizadas, compuestas y entrelazadas en forma de red por cintas. El volumen de emisión será, al igual que el año pasado, de 800.000 piezas, que serán emitidas durante la primavera de 2021. La segunda moneda conmemorativa que este año emitirá Finlandia estará dedicada al centenario del autogobierno de la región de Åland. Se espera que sea emitida durante el próximo otoño con una tirada de 800.000 piezas. El motivo de la moneda es el paisaje del archipiélago compuesto por formas en relieve. La mitad inferior presenta una escala con carteles náuticos, la proa de un barco y una mano que sostiene una brújula. La línea media horizontal de la moneda muestra un horizonte marino.
La mitad superior de la moneda presenta cielo y nubes. La provincia finlandesa autónoma de Åland está situada en el mar Báltico, en el extremo sur del Golfo de Botnia, entre los territorios de Finlandia y Suecia. Åland es gobernado de acuerdo con la Ley de Autonomía de Åland y otros tratados internacionales. Estas leyes garantizan la autonomía de estas islas de Finlandia, que es quien ostenta su soberanía. La primera moneda que emitirá Francia este año está dedicada a los 75 años de la fundación de UNICEF. Es una moneda que ya está en circulación. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es una agencia que lleva a cabo su gran labor humanitaria desde diciembre de 1946, defendiendo los derechos, el bienestar y el aprovisionamiento de ayuda humanitaria a todos los niños y madres que se encuentren en países en vías de desarrollo. La tirada prevista para esta moneda es de 7,5 millones. Recordaros que la segunda moneda de 2 euros conmemorativa de Francia en este 2021 está dedicada a los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Esta será la primera de una serie de 4 que se emitirán entre 2021 y 2024, pero todavía desconocemos el diseño de la moneda, el volumen de emisión y cuándo va a salir. La moneda que emitirá Grecia en este 2021 estará dedicada a los 200 años de la Revolución griega. El volumen de emisión anunciado es de 1,5 millones de piezas, de las que, excepto las 20.000 en calidad BU y 10.000 en calidad PRUF, serán emitidas en rollos de 25 monedas. La Revolución griega fue el conflicto armado iniciado por los revolucionarios griegos en 1821 contra el dominio del Imperio Otomano. Después de 400 años de esclavitud, Grecia logró romper las cadenas y se insertó nuevamente en el mapa de las naciones libres del mundo. La primera moneda que emite Italia este año tendrá como tema profesiones sanitarias. Con la misma se rendirá tributo y se expresará el agradecimiento a este colectivo que cuida de la salud de las personas, más aún si cabe en tiempos de pandemia. El volumen de la emisión anunciado es de 3 millones de monedas y todavía la fecha en que saldrá es desconocida. La segunda moneda de Italia conmemorará el 150 aniversario del establecimiento de Roma como capital de Italia. La proclamación del Reino de Italia y su unificación como país tuvo lugar en 1861, pero Roma no será designada como capital hasta 10 años más tarde, en 1871. En el anverso destaca un detalle de la diosa Roma, escultura de Angelo Sanelli, insertada en el centro del altar de la patria, un gran altar votivo dedicado a la nación italiana realizado en honor del primer rey de Italia unificada, Víctor Manuel II. El volumen de emisión anunciado es de 3 millones de monedas y la fecha es todavía desconocida. La moneda de Letonia de este año está dedicada al centenario del reconocimiento de jure de la República de Letonia. El volumen de la emisión será de 400.000 monedas de circulación y su emisión está prevista para mediados de este año. El 26 de enero de 1921, a las 17 horas, el Consejo Supremo de las Potencias Aliadas notificó a la delegación letona que Letonia había recibido el reconocimiento internacional de jure. Esto otorgó a Letonia el estatus de sujeto de derecho internacional y abrió la puerta para que Letonia ingresara en la Liga de Naciones. La primera moneda de 2 euros conmemorativa que emitirá Lituania en 2021 será la tercera moneda de la serie de 5 denominada Regiones Etnográficas Lituanas, teniendo como protagonista la región de Dzūkija. Se anuncia su emisión durante el tercer trimestre de 2021. La tirada también será de 500.000 y también 5.000 se presentarán en calidad BU en una coin card. La segunda moneda que emitirá Lituania este año estará dedicada a la reserva de la biosfera de Žuvintas. Se emitirá durante el segundo semestre del año 2021 y contará con un volumen de emisión de 500.000 piezas, de las que igualmente 5.000 en calidad BU vendrán presentadas en tarjeta. La reserva de la biosfera de Žuvintas, situada en la parte sur de las tierras bajas centrales de Lituania, alberga más de 1.000 especies de plantas. Sin embargo, es más conocida por sus poblaciones de aves. De las 300 especies catalogadas en Lituania, 257 se pueden encontrar en la reserva y 134 anidan en la zona. La primera moneda que emitirá Luxemburgo este año estará dedicada al 40 aniversario del nacimiento del Gran Duque Guillermo y matrimonio del Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa. Contará con 2 versiones distintas, una digamos que la tradicional y la otra con la técnica de gofrado, que simula una fotografía.
Se acuñarán probablemente 160.000 monedas de cada tipo. El Gran Duque Guillermo nació el 11 de noviembre de 1981. Es heredero al trono luxemburgués, por lo que recibe el título de Gran Duque Heredero de Luxemburgo. Primer hijo del Gran Duque Enrique de Luxemburgo y de la Gran Duquesa consorte María Teresa. El matrimonio del Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa se celebró un 14 de febrero de 1981 en la Catedral de Notre Dame. Así pues, el próximo día de San Valentín celebrarán su 40 aniversario de boda. La segunda moneda de Luxemburgo estará destinada al centenario del nacimiento del Gran Duque Jean. De esta moneda también está previsto hacerla en los dos tipos y con 160.000 unidades de cada tipo. Jean de Luxemburgo nació el 5 de enero de 1921 y falleció el 7 de octubre de 2000. Durante la Segunda Guerra Mundial su familia tuvo que huir de las tropas nazis invasoras y buscar refugio en Estados Unidos y Canadá. Tras el conflicto bélico, Jean se casó con la princesa belga Josefina Carlota, con la que tuvo 5 hijos. El Gran Duque Jean ocupó el trono del país europeo durante 36 años y en el año 2000 abdicó en favor de su hijo mayor, el Gran Duque Enrique. Dentro de la serie Templos Prehistóricos de Malta, este año la moneda de 2 euros conmemorativa de Malta está dedicada a los templos de Tarsien, siendo esta la penúltima moneda de la serie, que se compone de 7 piezas, mismo número que templos megalíticos ubican en Malta. Su emisión está prevista para el mes de octubre, contará con una tirada de 170.000 piezas, de las cuales 150.000 se emitirán en rollos de 25 monedas y 20.000 con la marca de ceca de la Monnaie de París se presentarán en una coin card. Está prevista la emisión de una segunda moneda conmemorativa de Malta para el mes de junio, con una tirada exclusiva de 60.000 ejemplares, con el tema de héroes de la pandemia, cuyo diseño todavía se desconoce. La primera moneda de Portugal para este 2021 está dedicada a la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Esta moneda conmemorativa señala el privilegio y la seriedad inherente a la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea en 2021, a través de su diseño, que representa las conexiones entre Lisboa y las demás capitales de la Unión Europea. También recuerda a todos los europeos que estamos conectados y que es de esta unión de donde se deriva nuestra fuerza. El volumen de emisión previsto es de 510.000 unidades y ya está en circulación. La segunda moneda de Portugal de este año está dedicada a la participación portuguesa en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los Juegos de 2020 quedaron especialmente grabados en nuestra memoria colectiva. Debido a la pandemia de COVID-19, los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, tuvieron que ser pospuestos para el presente año, una medida sin precedentes. Manteniendo el nombre del año, el evento tendrá lugar el 23 de julio al 8 de agosto de 2021, con la participación de la delegación portuguesa una vez más. El volumen de emisión será de 510.000 unidades y su fecha de emisión en mayo. La primera moneda que San Marino emitirá este año está dedicada al 450 aniversario del nacimiento de Caravaggio, considerado como uno de los máximos exponentes de la pintura barroca. El diseño del anverso de la moneda, obra de Silvia Petrassi, muestra la imagen principal de la obra Magdalena Penitente, pintada por Caravaggio en 1596. Las 54.000 monedas que cuenta como volumen de emisión vendrán presentadas en tarjeta especial. Recordaros que la segunda moneda de 2 euros conmemorativa de 2021 que emitirá San Marino lo será bajo el tema 550 aniversario del nacimiento de Alberto Durero. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo, porque de momento no disponemos de más información sobre las futuras emisiones. Si recopilamos más información más adelante, a finales de año haremos otro vídeo recopilando las monedas que faltan por tener el diseño y la emisión. Lo único deciros que toda esta información está sacada de la página Numismática Visual, que os la recomiendo vivamente para cualquier información sobre temas de monedas conmemorativas de euros y otro tipo de monedas. Hasta pronto.